En la jerga en medio, no en la orillita. ¿Oíste, Paul? La orillita no. Ok. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tema número 3, que se hace llamar el liderazgo y la motivación. El día de hoy, pues vamos a seguir con con estas herramientas que tiene la creatividad y que tiene la innovación y que tienen los procesos en los cuales pues, nosotros decidimos emprender por nuestra cuenta, perdón. Recordemos la semana pasada, hablamos un poquito de las ideas creativas, ¿no? Y cómo estas ideas creativas impactan directamente con los procesos que nosotros, pues, desarrollamos al momento de desear emprender. Y de alguna otra manera revisábamos ciertos requisitos, ¿no? Que deberíamos de considerar en el momento de tratar de crear un proceso creativo o de tratar de innovar en algún producto o en algún servicio. Entonces, en ese sentido, pues venimos en esa línea trabajando y de alguna u otra manera buscamos establecer en este tema número 3, pues lo que son los elementos de liderazgo y de motivación. Obviamente, ¿no? Por cuestiones de tiempo y por cuestiones de volumen de información, pues aquí solamente damos un panorama general sobre el cual nosotros consideramos algunos aspectos de liderazgo, algunos aspectos de la motivación y cómo estos impactan directamente en nuestro proceso creativo y cómo impactan directamente en nuestros procesos de generación de empresas, de negocios, ¿no? De personas que emprenden con la intención de que, bueno, pues lo tomemos como muy en cuenta, ¿no? Porque sí son necesarios. Entonces, en ese sentido, estaremos estableciendo que eh, ¿es necesario contar con líderes en las empresas? Sí, la respuesta es definitiva y es sí, ¿no? ¿Es lo ideal? Sí. ¿En todas las empresas se tiene? No, ¿no? Esa es también una realidad, ¿no? Siempre se aspira a que se tenga a estos líderes, pero pues es difícil bajo las circunstancias de la dinámica mexicana y es difícil tenerlos en posiciones gerenciales, ¿no? Normalmente los tenemos en posiciones directivas, ¿no? Y en empresas de tamaño, pues, realmente considerable, ¿no? Por lo tanto, ¿un líder es necesario en una empresa? Sí. Y nos habla aquí la gráfica y nos dice que un buen equipo directivo es plural, pero debe a la vez estar cohesionado alrededor de una serie de ideas y de un enfoque, ¿no? A través de un líder, ¿no? Y nos dice que la labor de liderazgo institucional es precisamente crear claridad y cohesión alrededor de ese núcleo de ideas fundacionales del proyecto en común. Lo ideal es que la empresa contrate un excelente líder, pero, repito, en ocasiones pues por las circunstancias en las cuales se crea la empresa, por las circunstancias y filosofía que la empresa tiene, en muchas ocasiones se decide, pues mejor un directivo, ¿no? Ya sea un administrador, ingeniero, contador, incluso abogados, ¿no? Esto con la sensación de, pues tratar de lograr los objetivos que los dueños de la empresa requieren. Entonces, en ese sentido, tenemos de esos dos ángulos. Y nos habla en esta diapositiva y nos dice que un proyecto en común de un equipo directivo, por muy diverso que éste sea, debería fundamentarse en la formulación de ideas y de sentimientos en torno a 6 áreas básicas. No son las únicas, repito, siempre aquí hablamos por cuestiones de tiempo, repito, de elementos muy concisos, pero estaremos hablando de que no son las únicas. Entonces, en ese sentido, estaremos hablando de 6 áreas que nos van a ayudar muchísimo a generar este liderazgo y que este liderazgo a su vez acompañe a los demás puestos, a los demás integrantes del equipo o demás integrantes de los departamentos a funcionar de mejor manera, ¿no? Y por lo tanto, dice que se perdería, aquí sería importante considerar que estos elementos que nosotros consideramos son simplemente invitaciones que nosotros desarrollamos con la intención de que
todos participen, ¿eh? Esa es una de las formas más recomendables y más importantes que nosotros tendríamos que desarrollar, ¿no? En el que todo el que tenga un nivel directivo, un nivel gerencial, debe participar en el proceso de cohesión, de mejora, de estrategia que la empresa tiene a través de un liderazgo, ¿no? Y eso no lo podemos perder de vista. Aunque, bueno, pues en ocasiones hay personas que siempre tienen resistencia al cambio, ¿no? Y dentro de esos elementos estaremos preguntándonos cuáles son las conductas que queremos y las que no queremos dentro de la institución. Y aquí ya empezaríamos a hablar de ciertos niveles de cultura organizacional, ciertos elementos de clima laboral que son importantes desarrollar, ¿no? Dentro de las empresas y que estas conductas positivas, tanto negativas, se hagan visibles dentro de los procesos. Cuanto más explícito sea la contestación de estos elementos conductuales, más fácil será entenderlo a todos los integrantes de la empresa. Por lo tanto, las ideas claras sobre conducta y valores generan expectativas que a la vez fomentan esa conducta y esos valores. Lo que siempre se habla de liderazgo que trabaja en cadenas descendentes, ¿no? Yo veo actitudes, valores y elementos de cultura y de tradición en mi empresa. Cuando yo me integro a la empresa o ya que estoy yo dentro de la empresa, no me va a quedar de otra más que seguir. Y una vez que yo lo siga, bueno, voy a tener la posibilidad de encaminar esos valores, esas actitudes y esa filosofía empresarial en mi trabajo. Y esto, de alguna otra manera, va a ser un efecto en cadena para poder establecer hacia dónde nos vamos a dirigir. Esos serían los primeros dos, ¿no? En el que no se debe excluir a nadie y que toda organización debe estar bien determinado las actitudes, valores, debe estar bien entendido el clima laboral, debe estar bien entendido la cultura laboral que nosotros debemos desarrollar para que estos procesos se den. En tercer lugar, aquí hay que definir en qué perímetros de actividades queremos poner la atención y en cuáles no queremos estar presentes. Hace algunos años se ponía mucha atención en los códigos de vestimenta, ¿no? Eran muy estrictos al interior de la empresa. Aunque fuera de la empresa, las personas no compartieran estos códigos de vestimenta, ni estos códigos de valores, ni estos códigos de persona, de buena persona, tanto al interior como al exterior de la empresa. La verdad es que a la empresa no le interesaba. Hoy en día, las empresas que son de clase mundial, sí observan que yo necesito que la gente sea excelente dentro de su área laboral, pero también necesito que esa excelencia se traslade a la parte personal de la persona, porque de nada me sirve tener buenos trabajadores y malas personas, ¿no? De nada me sirve que aquí seas responsable, ético, moral, seas participativo si cuando sales de tu empresa te quitas ese disfraz y te pones el que verdaderamente eres, ¿no? Entonces, hoy en día hay que ir determinando hacia dónde queremos que estas actitudes, estos valores se hagan presente en los trabajadores, ¿no? Y por lo tanto, si es necesario que nosotros determinemos qué elementos vamos a querer que sean generales, tanto dentro como fuera, y qué elementos deben ser solamente internos, ¿no? Y sobre qué elementos nosotros no nos vamos a meter, ¿no? Por ejemplo, les decía, hace algunos años se tomaba un énfasis muy alto en términos de la vestimenta. Hoy es uno de los elementos que creo que está más relajado, ¿no? Donde las personas creo que se entendió que pues la vestimenta no hace al trabajador, ¿no? Sí habrá algunos puestos que por su dinámica requieras un uniforme, requieras un una presentación a lo mejor un poquito mucho más formal o mucho más estandarizada, pero en lo general hoy me parece, pues no hay ningún problema, ¿no? Por el otro lado tenemos el caso de los tatuajes, ¿no? Antes llegabas con un tatuaje visible y simplemente descartaban al candidato. Y estamos hablando de hace algunos ayeres, ¿no? Hoy la realidad es que, pues
Y incluso la gente tiene tatuajes en el cuello, el cual a lo mejor, pues a mí se me hace un poco fuerte, ¿no? Pero pues soy de otra generación. Pero la gente que hoy contrata en reclutamiento y selección dice, no tenemos ningún problema, porque eso no le afecta en el desempeño de su trabajo, ¿no? Y entonces las cosas van adelante. Entonces, sí, el liderazgo institucional va a determinar en qué perímetros ponemos atención y en qué perímetros simplemente no podemos intervenir, ¿no? En el cuarto punto de los 6 que habíamos mencionado, hablamos de cuáles son los factores claves del éxito de una empresa en, en las circunstancias actuales de los mercados y en aquellas que pueden ser previsibles. Un equipo directivo tiene el deber de identificar esos factores y de empeñarse en mejorar las métricas de los mismos, ¿no? Tenemos una filosofía que incluso es sacada en una película, la del séptimo hombre, ¿no? Donde el séptimo, los 6 hombres, eh, 6 hombres están de acuerdo y un séptimo está de desacuerdo. Y ese séptimo tiene que convencer a los otros 6 de que lo que están analizando está mal. Son ideas filosóficas que funcionan mucho, ¿no? Porque en la realidad, cuando trabajamos con un equipo de trabajo, habrá alguien que tenga una visión distinta, que tenga datos distintos, o que simplemente su intuición le diga que algo no está funcionando de la manera correcta. Y en ese momento, él tiene la obligación de convencer a los demás de que la toma de decisiones que están haciendo es errónea. A partir de estos datos, es importante establecer qué vamos a medir. Y sobre lo que vamos a medir, vamos a ser claros y precisos cuando no estamos llegando y vamos a ser honestos cuando no estamos llegando y vamos a felicitar cuando sí lo estemos haciendo, ¿no? Hay ocasiones en que tenemos gerentes con 10, 15, 20 años de trabajo, pero cuando vemos sus métricas no dan los resultados que de ellos esperan y no lo dan desde hace mucho tiempo, pero por una circunstancia que en ocasiones no entendemos de las empresas, no hay un movimiento en esas escalas. Y entonces tenemos empresas que carecen de alguno de sus departamentos, más sin embargo, se sigue solapando su presencia. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que establecer y ser muy claros que llegará un punto de liderazgo en el que tiene que haber resultados, tiene que aproximarse al resultado correcto y de no haber resultados, tendría que haber una consecuencia. Y aquí podemos entrar en un abanico de consecuencias, donde, si tendríamos que decirlo, la última sería el despido de la persona, ¿no? En el número 5, ¿cuáles son los proyectos transformacionales más importantes que va a ejecutar la institución? ¿No? Normalmente las empresas entran en procesos de 5 a 7 años, ¿no? Y en estos 5 o 7 años tienen que dar como ciertos pasos adelante. Hay ocasiones en que hay empresas que abarcan 3 o 4 proyectos, hay empresas que hay momentos en que dicen, yo no voy a cambiar mi proyecto, oye, pues yo voy a seguirlo con el mismo porque no tengo una posibilidad de crecimiento real. Y hay otras empresas que dicen, nosotros vamos a mejorar puntos específicos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los proyectos transformacionales, hablamos de que hay ciertos elementos que en la empresa tienen que cambiar. Y esos procesos que tienen que cambiar deben integrar a toda la empresa, ¿no? Desde el señor de la limpieza hasta el líder directivo que tenemos al frente, ¿no? Porque si no lo hacen, entonces ese proyecto de transformación no se va a dar en su totalidad. Y por lo tanto, sí estaríamos en esa, pues, preocupación, ¿no? De que la verdad es que, pues, en ocasiones hay empresas que se gustan, les gusta engañarse y les gusta sobre todo que otros trabajen, pero no, ellos no. Entonces, a eso se refiere este proceso transformacional. En otro sentido, nos habla de que quiénes son las personas a las que se le ha asignado la responsabilidad de ejecutar los proyectos transformacionales más importantes para la institución. En la actualidad las empresas grandes tienen sus departamentos de planeación estratégica, de cambio estratégico, ¿no? De transformación estratégica, y ellos son los encargados de coordinar todos los esfuerzos, porque recuerden que habrá otros departamentos que tengan que cumplir los objetivos a corto plazo y de repente esa coordinación no les estaría alcanzando, ¿no? En términos de tiempo, para también dedicarse a otras actividades, ¿no?
Si no tenemos la posibilidad de un departamento de esta naturaleza, por cuestiones de presupuestales, pues el encargado tendría que ser el líder, el cual tendría que llevar a cabo la batuta y decir, el camino es este. ¿No? Y como les decía, pues tener la posibilidad y la claridad de establecer un cambio real, ¿no? Y seguramente a ustedes les ha pasado, ¿no? Nos juntan a reunión y nos dicen, vamos a entrar en una nueva etapa y vamos a ser una mejor empresa y vamos a cambiar y vamos a crecer. Habrá gente que le emocione el cambio, habrá gente que le dé igual el cambio, habrá gente que esté a la expectativa. Pasan los meses y nada cambia y seguimos exactamente igual que estábamos antes de la junta, ¿no? Estos procesos no se pueden dar porque entonces se pierde la credibilidad por parte del trabajador hacia la institución. Entonces, cuando el líder decide arrancar estos nuevos procesos de transformación, sí debe estar muy en claro que estos procesos deben ser ejecutados en tiempo y en forma, ¿no? Vamos a cambiar la maquinaria, ¿no? Vamos a cambiar el equipo de cómputo, porque ya tiene 10 años y de repente cambian dos máquinas de los gerentes y de un supervisor y no cambian más nunca más las máquinas. Y entonces eso nos habla de problemáticas, problemáticas muy fuertes a las cuales, bueno, la empresa va a empezar a dejar de creer. Y cuando se deja de creer en un proyecto, lo más seguro es que el proyecto fracase. Por lo tanto, es importante que la sostenibilidad de las instituciones esté fundamentada, esté desarrollada en la credibilidad y en el desarrollo de los cambios que generan los liderazgos institucionales, ¿no? Por lo tanto, es importante que haya realmente una transformación. Por eso les decía al inicio de esta diapositiva, podemos hacer 4 cambios, 5 cambios grandes, o podemos hacer un cambio pequeño, pero que sea completo. Y entonces ahí pues dependerá de quién, del liderazgo, determinar cuál será su alcance. Dejamos el liderazgo institucional o el liderazgo que va dirigido a las empresas y nos vamos a ubicar en lo que es la parte de la motivacional, perdón, la motivación en las organizaciones como elemento de factor laboral, ¿no? En México, y lo he repetido en otros videos, en México se cree, se tiene la idea, se tiene la creencia de que el salario es el factor motivacional más alto. La realidad es que sí, evidentemente en un país que es carente de buenos salarios y de poder adquisitivo suficiente, sí, es cierto que todos o en su gran mayoría trabajamos por el dinero, no por el gusto y no por la satisfacción. Pero yo esperaría, ¿no? O por lo menos los datos que se entregan en lo general, en lo macroeconómico, pues se habla de una mejora en los salarios y el salario dejaría de ser un elemento motivacional primario, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí la empresa tiene que buscar, tiene que desarrollar y tiene que crear elementos motivacionales laborales, ¿no? Y estos elementos hacen referencia a la capacidad que tiene una empresa de mantener implicados a sus empleados para ofrecer el máximo rendimiento y conseguir así los objetivos empresariales marcados por la organización. Y la motivación siempre parte de esta idea, ¿no? Del máximo rendimiento. Sí es importante tener un rendimiento, pero hay ocasiones en que no tendría que ser el máximo, sino tendría que ser un rendimiento estable, ¿no? A mí nada me sirve que 2 días a la semana tengas el 100% si otros 4 días vas a tener el 60% o el 30%, porque entonces esa motivación pues no está bien enfocada y no está bien diseñada, ¿no? Y también soy de la filosofía que la disciplina se impone a todo y dentro de la disciplina viene un rango de ejecución y ese rango de ejecución debería de ser el mismo, ¿no? Entonces, aquí, bueno, lo ponemos porque hay mucha gente que lo cree y lo considera como un elemento fundamental, ¿no? Que yo todos los días llego a la empresa y tengo que dar el 110%, cuando en ocasiones, pues, el dar el 100%, 10% tendría que estar sujeto a multifactores. Y obviamente ustedes esos elementos los han identificado.
Dentro de la motivación laboral, nosotros estaremos hablando de diferentes tipos. Básicamente, aquí en la plantilla marcamos dos, que es la motivación intrínseca. Y esta motivación intrínseca nos dice que es la motivación que se genera a partir de factores internos de la persona, como pueden ser la propia satisfacción personal del empleo, ¿no? Como puede ser los hijos en la escuela, como puede ser el pago de una casa, como puede ser el pago de la licenciatura, como puede ser la adquisición de un automóvil, como puede ser el apoyo a los padres del trabajador, como puede ser el pago del inglés. Esos son elementos que nacen de la necesidad del individuo y que a través de su necesidad, él dice, tengo que trabajar y tengo que trabajar muy fuerte y tengo que ser disciplinado en mi trabajo y tengo que cumplir con las metas y las métricas que se me está solicitando. Y por el otro lado, dentro de la motivación laboral, tendríamos los elementos intrínsecos, ¿no? La motivación extrínseca, perdón, extrínseca, que se trata de aquellas motivaciones laborales que son inducidas pues, por elementos externos al sujeto, como un aumento de salario, un reconocimiento público o un aumento de un movimiento de puesto jerárquico, una promoción a la empresa matriz, etc., ¿no? Y en este tipo de motivaciones donde la empresa debe actuar, ¿no? Los bonos, los premios, los estímulos son elementos motivacionales, pero que en México, pues se reducen a eso. Nosotros no vemos un verdadero clima laboral eficiente, ¿no? No vemos una dinámica de grupos, generación de grupos, continuación de los grupos que sea realmente exitosa, ¿no? O sea, la gente trabaja porque tiene que trabajar y nos llevamos bien porque nos tenemos que llevar bien, pero no nace un proceso en el cual yo me sienta comprometido con la empresa, yo me sienta contento con la empresa y yo sepa que a través de la empresa voy a cumplir mis metas. No, siempre esta sensación pues hay que trabajar, ¿no? Y hay que generar, aun cuando las condiciones no son las más adecuadas. También otro elemento motivacional que aquí se ha perdido totalmente en México es el cuidado de la salud mental del trabajador. No, ni siquiera se plantea, ¿no? Vamos, o sea, no pasa por la mente de los empresarios ni de los gobernantes. Pero debe haber un desgaste mental fuertísimo cuando tú vas a trabajar de Catepec a Coyoacán. Y entiendo que pues nadie te forza a ir tan lejos, pero fue la única opción que encontraste para laborar. Cuando vas de Tlanepantla a Ecatepec, de Nezahualcóyotl a Santa Fe, ¿no? Y ahí realmente estás teniendo un desgaste emocional que la motivación, por muy buena que sea, no te lo va a comprar, no te lo va a recuperar. ¿No? Y entonces, en ese sentido, esa sería una motivación que la empresa sí debe desarrollar. Y el primer elemento motivacional que te debería de decir una empresa, y aquí espero no generar controversia, es decir, oye, ¿cuánto haces del trabajo acá a la casa en la entrevista de reclutamiento? Ah, pues hago 2 horas y media, ¿no? Y decirle, muchas gracias, te agradecemos mucho tu participación, pero realmente creemos que no eres el candidato adecuado. Y te estás evitando su desgaste emocional porque no lo va a lograr, porque a la larga lo único que vas a crear es una sensación de enojo y una sensación de frustración y una sensación de ¿por qué encontré trabajo en esta empresa? ¿No? Al principio todo va a ir bien, pero después se va a tornar erróneo tu decisión como empresa, ¿no? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado en esos sentidos, ¿no? Eh, También como parte de la motivación laboral hay que establecer el carácter del estímulo percibido, ¿no? Y hay obviamente motivaciones positivas cuando los factores motivadores se configuran con una premio y una recompensa, ¿no? O lo que sería lo más conocido como el resultado, ¿no? Y ahí la motivación se eleva, se continúa, se logra desarrollar de manera correcta. Y luego tenemos la motivación negativa, ¿no? Que es el factor
de la conducta del individuo que asocia como una amenaza o un castigo. Es que voy a llegar tarde y ya no me van a dar mi bono. Y entonces empiezo a generar presión y enojo, ¿no? Y me le empiezo a meter a los carros y en la moto me voy entre los carriles y en la bici ya me salto los semáforos y esa motivación no nos sirve, porque al final le va a hacer más daño que bien. Luego vienen los niveles de necesidad. Y dentro de estos niveles de necesidad, la motivación establece las motivaciones primarias, ¿no? Cuando la persona actúa para satisfacer sus necesidades básicas, como nos habla Abraham Maslow, las motivaciones sociales, que pues obviamente si las actuaciones del empleado están provocadas por querer estar aceptado en un determinado grupo, por supuesto, y las que vendrían, ¿no? Después vendrían los factores que influyen en la motivación laboral, que tendrían que ver con en la escala de reconocimiento, como el puesto de trabajo, la autonomía del trabajo, el ambiente del trabajo, las condiciones laborales y la incorporación acelerada de los puestos, ¿no? O sea, yo llegué hace un año y hoy soy gerente. Y ese elemento es altamente grato y es muy motivacional, ¿no? Para el que ya llegó. También, obviamente, el puesto de trabajo no es lo mismo el señor que recoge la basura con todo respeto y que hace un esfuerzo formidable por por llevarse la basura que nosotros generamos, que seas el supervisor, ¿no? De la gente de los camiones de la basura, ¿no? O sea, el puesto ya te da cierto nivel de importancia y cierto nivel de motivación. La autonomía en el trabajo, hay puestos que te dicen, chambel, quiero este resultado, tú sabrás, ¿no? Son los menos, pero esos te permiten una autonomía realmente muy buena. Entras a las 8, sales a las 5. Y cuando te vas a las 5 y nadie te dice nada, hay cierto nivel de autonomía. Puedes venir aquí con tenis, con chanclas, pero no puedes venir con bermudas, ¿no? Ese es el único detalle, ¿no? Pero puedes venir en paz. Hay cierta autonomía. Obviamente, no, y esto es lo normal, los gerentes vendrían muy bien arreglados, ¿no? Y entonces tú lo que harías sería copiar, ¿no? Ir muy bien arreglado. Pero también no hay problema si el sábado te vas en tenis, ¿no? O sea, no pasa nada. El ambiente de trabajo, que en ese sentido en México se ha trabajado poco, y obviamente las condiciones laborales, ¿no? Que en México hoy, y repito, a lo mejor mi opinión es muy pequeña en este sentido, porque pues yo trabajo solamente en un lado, y yo diría, bueno, pues en mi trabajo el salario es bueno, las prestaciones son buenas, el plan de carrera es bueno, ¿no? Pero no sé en los demás sitios, ¿no? Ahí yo no podría hablar con mucha más certeza. Y la motivación tiene que enriquecer el trabajo. Buena paga, buenas condiciones, percepciones positivas de lo que hago, tiene que enriquecer en el trabajo. Y podemos enriquecerlo aún más con un entorno físico y ambiental, ¿no? Yo he visto empresas en el centro de la Ciudad de México, sobre todo las que se dedican a la costura, son como cárceles, materialmente. No es motivante, ¿no? He visto empresas que en los cubículos son de menos de 1 metro cuadrado. O sea, no es posible ejercer un trabajo en esas condiciones. Obviamente se ejerce y obviamente se da, pero no son las condiciones correctas. Y aquí nos habla de que hay que implementar nuevas tecnologías, tener estándares de seguridad, mantener la higiene en el puesto de trabajo, contar con el mobiliario y las herramientas adecuadas y en general proporcionar un ambiente saludable y seguro para los colaboradores, por supuesto, perdón, que también la seguridad es uno de los elementos que deberíamos de cuidar, ¿no? Hay empresas que no le dan mantenimiento a su equipo de ventilación, ¿no? A su aire acondicionado. Y se sabe, y hay documentación de que no hacerlo genera problemas crónicos en la garganta y lo que nosotros conocemos como el estreptococo en sus diferentes variables y que a la larga le va a hacer daño al trabajador. Otro elemento que enriquece el trabajo es la salud y el bienestar, ¿no? Y aquí hablamos de negociar tiempos para asistir a tus citas médicas y a tus chequeos. Cuando tú estás en la entrevista de selección, te dicen, ¿padeces alguna enfermedad crónica degenerativa, alguna enfermedad, alguna condición? Tú dices, sí, padezco de esta enfermedad. Y es la última vez que se toca el tema. O sea, y aquí sí debería de haber una escala, un momento en el cual, pues tú dices, oye, ¿sabes qué? Este señor, no sé, vas y dices, oiga,
puede permitir al señor tal y dice, oiga, señor, ¿se ha hecho sus estudios? ¿Hace cuánto que no se hace estudios, no? Y ya que te diga, entonces tú sabes que necesitas planear, porque ese es un elemento que enriquece el trabajo, ¿no? ¿Cuántas veces les han preguntado, y ese sería un elemento importante, de qué están enfermos? ¿Cómo se sienten en el trabajo? Y les aseguro que muy pocas veces. ¿No? Tercer elemento que enriquece el trabajo, las relaciones interpersonales. Sí hay que provocar que la gente trate de formar grupo con sus compañeros de trabajo, ¿no? Hay ocasiones que es difícil, hay gente que es muy difícil, ¿no? Hay gente que está reacia a interactuar con las personas, pero si no podemos lograr eso, por lo menos que haya esta relación interpersonal de respeto, de aceptación de las diferencias, de amplitud de criterios, que nos ayude a tener un clima muy relajado, ¿no? Y si es necesario, crear ambientes laborales y relaciones interpersonales que caigan en el respeto, en la solidaridad y que sobre todo permitan entender qué es lo que hace la otra persona y por qué es importante su trabajo, porque también es uno de los grandes problemas en México. Yo estoy haciendo mi trabajo y yo dependo de que me entreguen trabajo los del otro departamento y veo a los del otro departamento ahí a las muchachas en el baño, viendo el catálogo de Price Shoes, ¿no? Y entonces a mí me parece una falta de respeto y eso crea malas relaciones de trabajo, ¿no? Y también es necesario como parte de cualquier manual, establecer normas de convivencia y aplicarlas justamente sin excepción. Por supuesto que es sin excepción. Hay que hacer formación constante, que esto no es otra cosa más que hacer procesos de capacitación en todos los niveles y en todas las direcciones, ¿no? Para que las personas puedan estar siempre actualizadas respecto de los diferentes temas de interés, ¿no? Que eso es bien, bien importante. No solamente los temas técnicos, y también hoy los temas sociales. También es necesario desarrollar, como parte de enriquecer el trabajo, desarrollar al personal. Siempre hay que trabajar con convenios para que puedan estudiar algunos elementos, idiomas, licenciaturas, maestrías, posgrados, doctorados, ¿no? Y que la empresa nos apoye, ¿no? Siempre hay que desarrollar el deporte, ¿no? Repito, pues, mi visión del mercado de trabajo es muy, muy limitada, pero, por ejemplo, debería haber empresas, y espero que las haya, que tienen convenio con los gimnasios muy, muy grandotes, ¿no? Y entonces vas y dices, oye, si trabajas en tal empresa, te hacemos un 35% de descuento en tu mensualidad. Ah, pues estás desarrollando el personal, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Que vamos a hacer la campaña de adquisición de lentes, ¿no? Oye, vamos a hacer la campaña en octubre para el Día de Reyes. Son elementos que desarrollan al personal, ¿no? Y que son importantes que se tengan que llevar a cabo. Porque finalmente el empresario tiene el contacto y el contacto no le cuesta. Entonces, sí se debe desarrollar. No sé si se desarrolle, pero en la realidad debería de ser un elemento importante, ¿no? Y por lo tanto, estas 5 variables deberían ser lo suficientemente importantes para poder establecer una dinámica que creara y que hiciera sentir al trabajador que tiene la posibilidad de sentirse orgulloso de donde trabaja. Es muy triste por parte de los trabajadores escuchar que la empresa es mala. Es muy triste establecer esos o escuchar esos comentarios donde dicen, ay, ojalá y se le haya ido la luz, ay, ojalá le tiemble solamente a la empresa. Porque habla de una mala gestión administrativa. Y cuando hablamos de una mala gestión administrativa, forzosamente vamos a establecer que los elementos motivacionales, los elementos de liderazgo y las condiciones de trabajo son realmente malas. Y si son realmente malas,
como administradores nuestro trabajo deja mucho que desear, como líderes aún peor, y como empresa, pues somos una empresa que trabaja y que existe como hace 20 o 30 años, ¿no? Estamos detenidos en el tiempo y hoy las empresas ya no son así. Entonces, ese es uno de los grandes problemas, que la motivación y el desarrollo de liderazgo, el desarrollo de condiciones de trabajo, nos deberían de presentar hoy en día, ¿no? La realidad es que deberíamos tener horarios más justos, deberíamos tener mejores prestaciones, deberíamos de tener respeto a las leyes que se han creado en este país para que se hagan respetar. Desafortunadamente, bueno, pues en muchas empresas y sobre todo aquellas que están alejadas del centro, ¿no? Del país, ¿no? Tienen condiciones terribles, y los empresarios, bueno, pues no, ni siquiera se ponen a pensar si está bien o mal este entorno, ¿no? Simplemente ellos ejecutan y siguen ganando y siguen trabajando como hace 30, 40, 50 años, ¿no? Donde las condiciones parecían demasiado precarias para el trabajo. Eso sería todo por mi parte. De verdad les agradezco mucho su atención y ya en la clase en línea, pues nos vamos a ver y ojalá y sea de su agrado. Sin más, bueno, pues me despido esperando les haya agradado la presentación y nos vemos.